tome control de todo esto. Amén. Vamos a orarle al Señor, que sea el Señor guiándonos. Vamos a levantar una oración, hermanos, para que el Señor nos hable en esta noche. Padre eterno, gracias Señor Jesús por su presencia en esta noche, Señor Jesús. Gracias por el vaso que usted trae en esta noche, Señor Jesús, que nos va a compartir la palabra, Señor Jesús. Que sea palabra, Señor Jesús, conforme a su voluntad, como usted lo sabe hacer, Señor Jesús. Que toque cada alma y cada corazón de los que estamos aquí presentes. Que no salgamos como llegamos, Señor Jesús. Que salgamos llenos de su palabra, Señor Jesús, llenos de su presencia, llenos de su conocimiento, de su amor, Señor Jesús. Le damos gracias en esta noche, Padre amado, en el nombre de Jesús. El Espíritu y la iglesia, nuestro Espíritu llenamos la iglesia. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Ay, hermanos, lo que dice el hermano Nelson es tan cierto, lo que dice la hermana, el agradecimiento. Y de verdad, hermano, el privilegio que podemos estar aquí sin temor de persecución es algo que no tiene precio, mis hermanos. En libertad total podemos estar aquí, agradando, alabando y elevando su santo nombre, mis hermanos. Bueno, gracias al Señor Jesús por esta oportunidad de hablar de su palabra, y pues les traje un pequeño mensaje que sea edificante para todos, mis hermanos, pero yo voy a necesitar ayuda de ustedes. A mí me gusta hacer que el público participe. Entonces, cuando yo pida un versículo, que pasen aquí y lo lean con el micrófono, ¿vale? A ver quién se anima. Pues, hermano, nosotros vivimos en un mundo acelerado, llenos de presión, inseguridades, comparaciones constantes. Buscamos una identidad y es normal que la fe parezca algo abstracto o incluso difícil de vivir. Fíjese el ejemplo que nos dio el hermano Nelson, que a veces nosotros participamos de cosas indebidas y sin darnos cuenta, y ya cuando llegó el momento de él hablarle de Cristo o alguien ya como que le dio pena, y eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Y en la Biblia podemos encontrar que la fe en Jesús se mueve, crece, actúa, transforma y también se contagia por medio del testimonio. Y una fe real se refleja en su forma de vivir, hermanos, en sus decisiones y en su actitud, sobre todo cuando llegan los desafíos. Y de eso les voy a hablar en este día, hermanos. Pero antes de hablarles, quiero darles un dicho que dijo mi pastor hace unos años, muchos años. Yo asistí a la iglesia del hermano John Freddy Otálvaro, y él dio una predicación de la fe y dijo un refrán que hasta el día de hoy se me quedó, que es: creemos en lo que no debemos y no creemos en lo que debemos. Ojo, creemos en lo que no debemos y no creemos en lo que debemos. Y lamentablemente eso está una pequeña porción en todos nosotros, creo, porque la fe, hermano, es difícil. Entonces, que alguien me lea el versículo Hebreos 11:6. Y que pase aquí con el micrófono, hermanos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible, ¿qué, hermanos? Pero sin fe es imposible. Imposible. No es posible agradar a Dios.
Cuando yo busqué la definición de la fe en el diccionario secular, dio dos definiciones: certidumbre y convencimiento. Certidumbre y convencimientos. ¿Ustedes creen que una mala decisión puede afectar a otros? Ponga en mente un dominó, una fila de dominós, y con usted tocar el primero, derrumba todos los que están involucrados. Hace muchos años, hace como unos 20 años, hubo una banda secular que sacó una canción donde un muchacho estaba hablando en desespero de que cómo me pudo haber pasado esto, cómo me pudo, y era una canción, no me acuerdo cuál era la banda, una banda americana. Y me puse a ver el video de la canción. Y él, de lo que estaba hablando en la canción, es que él hizo la decisión de tomar y manejar y le pegó a otro carro, pero el video hizo algo curioso, que cuando él le pegó y mató a la muchacha que iba en el otro carro, también el video mostró cómo chocó los padres, los abuelos, todos, y donde ellos estaban, uno estaba viendo televisión, el otro estaba en cine, pero cuando él chocó y mató a esa otra muchacha, afectó a todas las otras personas, incluyendo la familia de él, y me pareció eso tan ingenioso. Y las malas decisiones, la mayoría de veces, hermano, los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tomamos malas decisiones a veces, amén, hermanos. Amén. Es una realidad. ¿Y sabe por qué sucede? Por falta de fe. Así es. Por falta de fe. Entonces, ¿qué provoca estas malas decisiones y cómo afecta a las otras personas? Es algo que nosotros, cuando hacemos estas malas decisiones, pensamos en ese momento, en esa circunstancia, y no pensamos en los que están alrededor de nosotros. Y después vienen las consecuencias. Pero eso es lo curioso. Hay aquellos, incluso hijos de Dios, que yo he escuchado, pues Dios después me perdona. Sí, qué arrogante decir eso. Pues si yo peco, yo sé que Dios me va a perdonar, efectivamente, y la persona tiene razón. Pero lo que no perdona es la consecuencia. ¿Qué tal que Dios perdonara las consecuencias? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero Él nos perdona el pecado, pero después tenemos que lidiar con la consecuencia. ¿Qué nos dice Mateo 17:20? Mateo 17:20. ¿Y quién me lo lee? Aquí con el micrófono. 17:20. Mateo 17:20. Ya. Bien, pues, hermana. 17:20. Jesús le dijo, perdón. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Nada os será imposible. ¿Quién fue el culto pasado? Fue Ivette la que predicó, ¿no? Sí, amén. Ivette me impresionó. Yo no sabía que ella tenía esa capacidad. Me dejó, hermanos, tenemos aquí personas con aptitudes y potenciales y talentos escondidos. Pero Ivette hizo algo que me gustó tanto. ¿Quién estuvo en el culto del viernes pasado? Ivette es la hermanita menor de Bailey. Y ella trajo un grano de mostaza al culto. Lo trajo. Nadie lo podía ver y ella lo trajo y lo demostró. Pero entonces impresionante que el Señor usó un grano de mostaza, y yo vi y no se veía, pero estaba en el papelito, y ella dijo, este es un grano de mostaza. Ahora compararlo a una montaña. Pero es que de eso se trata la fe, mis hermanos. Y hay un refrán de una película cristiana que yo vi que me gustó tanto, decía, para
la condición para un milagro es la dificultad, pero la condición para un gran milagro es la imposibilidad. Ojo, la condición para un milagro es dificultad. La condición para un gran milagro es la imposibilidad. Hermanos, cuando yo tenía 5 años, a mí me salieron unas verrugas bien grandes en mis rodillas y yo me acuerdo de esto. A los 5 o 6 añitos que no me acuerdo, a mí me decían que Jesús sanaba. Si usted le dice a un niño algo, el niño cree todo lo que usted le dice. Si usted le dice al niño que hay un monstruo ahí afuera esperando, él va a creer, sí, un niño de 5 años. Y yo me estaban criando, para los que no saben, mi papá fue pastor, fui criada en un hogar pastoral y yo crecí creyendo que Dios sanaba. Me salieron unas verrugas inmensas y mi papá fue a registrarme en la escuela, a inscribirme, y le dijeron: nosotros no podemos recibirla con eso, nosotros no sabemos qué es eso, puede contagiar a los otros niños. Y entonces le dieron una información y me iban a llevar a hacerme una cirugía para removerlas. Hermanos, la fe dice, la condición para un gran milagro es la imposibilidad. Y me dijeron, mi papá se sentó conmigo y me dijo: usted va a ir al doctor mañana y la van a dormir y le van a quitar estas verrugas, ¿ok? Y vamos a orar para que todo salga bien. Este es uno de los más grandes milagros que mi papá contaba y donde el Señor lo reprendió. Y yo le dije: papi, pero ¿por qué voy a ir al doctor? Pues oremos para que Dios me sane, para que Dios me las quite. Y mi papá dijo: ok, vamos a orar. Pero mi papá oró sin fe. Imagínense, hermanos, los pastores también hacen errores. Y él dijo: ok, como por llevarme la idea. Pero yo sí oré con fe a los 5 años. Y hermanos, al día siguiente las verrugas desaparecieron. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es una imposibilidad. No quedó rastro en mis rodillas. Y yo me acuerdo que me levanté y le dije: papi, ¿sí ve? Dios me sanó, porque es que yo lo sentí. Me acuerdo que mi papá se puso a llorar y se arrodilló a pedirle perdón a Dios, porque él se sentía avergonzado. Pero hermanos, eso es la fe. Eso es la fe. Pero no para ahí, hermanos, no para ahí. Hay situaciones donde uno se encuentra que uno no sabe a qué hacer o qué acudir. Amén. Y hermanos, el hecho de que tenemos al Señor Jesús, ahí está el hermano Carlitos, que él puso la confianza en Dios y no en el hombre. Ustedes se imaginan ser ateos y que alguien le diga: usted tiene un cáncer terminal y no hay otra opción. Hermanos, el hecho de que tenemos la revelación del Evangelio es algo grandioso, porque viene con fe. Amén, gloria a Dios. Hermano, la fe es el cimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La fe es el cimiento fundamental de la vida cristiana, mis hermanos, y trasciende las fronteras de simplemente creer. Se basa en la certeza de lo que no se ve, en la confianza en lo prometido y en la convicción de lo que no cambia. Hermanos, creer es moverse. La fe nos impulsa hacia adelante. Muchas veces pensamos que tener fe es solo decir: yo creo. No, hermanos. En la Biblia, creer es conectado con actuar. Amén. ¿Quién me lee Santiago 2:17? Santiago 2:17. Santiago 2:17.
Dios la bendiga, mis hermanos. Dios lo bendiga. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Es que, hermano? Es muerta. 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 No está apagada, es muerta. Viva. Hermanos, esto no significa ser perfectos, sino hacer pequeños movimientos hacia Jesús, tomar cada decisión de agradar, orar, decir la verdad, leer su palabra. Santiago 2:17. Porque con las pequeñas decisiones y los pequeños cambios, tu fe se mueve y tu vida cambia. Escuché un comentario de un caballero recientemente que dijo, uno tiene que creer que es salvo y hay que tener la fe de que uno es salvo. Amén. Pero él no se congrega, no hace nada de los mandamientos de Dios. Entonces esa fe de él es muerta. No. Y hermanos, eso es peligroso. Ya ahí ese caballero está manipulando la fe para conveniencia propia y no para Dios. Y él dijo, pues yo lo creo y la palabra de Dios dice que yo tengo que tener fe. Y yo le dije, esa no es la fe de la que habla la palabra de Dios. Y usted necesita arrepentirse, ir a la iglesia, congregarse, entregarse con todo, porque en este momento usted no está haciendo nada para Dios. Lo inquieté un poco, pero esos son los comentarios que usted escucha, y voy a hablar un poquito más de eso, de las personas que quizás no han querido tomar la decisión. Aunque a veces sientas que no tienes suficiente, vamos a ver qué dice Mateo 5, del 14 al 15. Mateo 5, del 14 al 15. Mateo 5, del 14 al 15. ¿Quién me lo lee? Yo tengo. Amén. 5:14. Sí, 5 del 14 al 15. Ya lo ponen. Pero está en inglés. Después. ¿Está bien? Léalo en inglés. Ahí está el micrófono, hermano. Está en español, it's okay. Oh, ahí en la pizarra, ahí en la pantalla también está. Allá. So just read it in English. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Amén, gloria a Dios. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Gracias, mi hermano. Hermanos, ¿de qué está hablando ahí? Del testimonio. Amén. Del testimonio de cada uno. Del testimonio. Uno no tiene que ser grande para ser visible, hermano. Simplemente tiene que ser real. ¿Cómo se ve una fe visible en un cristiano? ¿Cómo? Por medio del testimonio. Cuando dice la verdad, aunque te critiquen, cuando decides no participar en lo que sabes que no agrada a Dios, cuando ayudas sin buscar aplausos, cuando perdonas aunque duela. Lo visible impacta lo perfecto, más que lo perfecto. Entonces, tuve una situación de un pastor en Cuba, que yo le hablaba a Nelson de él. Este hermano, yo creo que duró 5 años clamándole a Dios por un triciclo. El triciclo es una moto, pero esa moto viene con una cosa atrás donde pueden ir pasajeros, y él estaba clamando a Dios para que ese triciclo se volviera una realidad, para que él pudiera transportar hermanos y ancianos a la iglesia. Ahí podía llevar hasta 6 personas, 6, 7 personas. Y este hermano clamando y clamando y clamando, vigilias, oraciones, y hermanos, él orar por ese triciclo en Cuba es equivalente a yo orar por un avión privado con el sueldo que tengo. Pues simplemente no es posible. Y él lo sabía. Entonces yo le dije, mire hermano, ese triciclo para enviarlo costaba como $4,500. Yo le dije, yo no, Dios
Dios, que es el dueño de todo el oro del mundo, si ha de ser su voluntad, ese triciclo va a ser para usted, y lo fue, hermanos. Alguien dio una gran donación y le enviamos el triciclo. Cuando ese hermano recibió ese triciclo, yo no le dije, él no podía creer, él lloraba, él como que, o sea, se cumplió la petición que él le hizo a Dios. Amén, amén. Amén. Y ha estado todo este mes manejándolo, transportando hermanos, transportando aquí, llevando ancianos a la iglesia y yendo a células, a varios, visitando, haciendo el trabajo de pastor, y se le dañó una piecita y ya el hermano se quería tirar del puente. Y él dijo, hermana, me siento muy triste, y esa pieza, pues yo no tengo el dinero, vale $200, yo no tengo eso es un dineral, y no sé qué hacer. Imagínense, hermanos, el sueldo mínimo en Cuba creo que es $60 al mes, creo que ese es el sueldo mínimo en Cuba, no sé. Y yo le dije, hermano, ¿qué le pasa? O sea, el milagro más grande fue el triciclo, y Dios se lo cumplió. ¿Qué le pasa? A ver, despierte, que servimos al Dios de lo imposible, y usted ahí está, mejor dicho, que se tira del puente por una pieza. Dios va a proveer. Y él, pues sí, hermana, ¿sabe que sí? Yo le dije, sí, así es. La fe de él le dio el triciclo. Amén. Pero después, ¿qué pasó? Algo falló mal y ¡ay! Trágico. No, mejor dicho. Y lo hice caer en cuenta, y él como quedó como que dijo, sí, hermana, tiene razón. Y gracias a Dios. Pero hermanos, hay de esos cristianos que son trágicos. Hermanos, Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Nunca lo prometió. Nunca. Amén. ¿Qué dice Juan 16:33? ¿Quién lo lee? Juan 16:33. ¿Quién me lo lee? Juan 16:33. Ella lo lee. Yo también lo paso. Gracias. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria sea para el Señor, hermanos. Ese versículo merece un aplauso. Santo, gloria a Dios. Quisiera agregar algo, porque lo que pasa es que cuando uno va a pedirle a Dios algo, Dios sabe si él va con fe a pedir. Así, amén. Uf, hermano, así es. Y si no, no se lo dan. Así es. Mire lo que dijo él, que el Señor sabe cuando uno está pidiendo con fe. Y si no lo está pidiendo con fe, pues el Señor no va a perder su tiempo con su oración. Lo ignora. Lo ignora. Entonces, ¿qué pasa? Que, hermanos, vamos a tener aflicciones, pero qué diferente es uno tener una aflicción estando en Cristo a comparación a no estar en Cristo. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. En una ocasión, amén, estaba hablando con un caballero que también es de la iglesia, y se le dañó el carro. Y tuvo que pagar $450. Oiga, ese hermano parecía que se le había muerto la mamá. Lloraba. Pero él no podía creer que eso pasó. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo lo miré. Dijo, venga, espera un momentico. Usted se le dañó el carro, sí. ¿Y usted tenía los $400? Pues sí. O sea que usted tiene la solución al problema. ¿Y cuándo le entregan el carro? Pasado mañana. ¿Y usted se está quejando así? Hay personas que no tienen la solución.
Hermanos, es de esperarse y bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo aquí en mi boca. Hermanos, una vez yo le pegué estaba estacionada una camioneta nueva y la cámara me falló de la van que tenía y le pegué. No había nadie. Y yo miré y qué pereza. Entonces saqué un papelito y puse ahí mi nombre y dije, mire, yo le pegué a su carro, lo puse en el frente para que ella o él viera, lo puse ahí, se le pegué en la parte de atrás de eso, si quiere arreglar esto, pues llámeme. ¿Quién haría eso? Yo. Amén, qué bueno, hermanos. Y me llamaron. Me llamaron, hermanos. Qué pereza, me llamaron. Y ella me dijo, wow, ¿usted es la que le pegó a mi carro? Y yo, sí. Y dijo, wow, lo que usted hizo no lo hace cualquiera. Y yo dije, pues, soy cristiana. Y pues, él me está mirando. Y ella dijo, no, pues sí me gustaría arreglar, sí. Y cotizó unas cosas, hermano. Lo cierto es que no fue barato. Pero yo no contaba con gastar ese dinero, pero lo hice. Ya no. ¿Y sabe qué hice? Gracias, Señor, que tuve los medios para resolver este problema. Y esa es la actitud, esa es la fe, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Imagínense si hubiera sido lo opuesto, que yo de pronto no hubiera dejado. O que yo hubiera, mejor dicho, ¿por qué me pasa esto? Hermanos, yo digo, a veces nosotros no tenemos el derecho de quejarnos, es que Dios es tan bueno. Y nos quejamos por las cosas más tontas. Y de verdad que, ¿cómo podemos nosotros seguir sabiendo que nos quejamos por las cosas más bobadas, como decimos en Colombia? Hermanos, el apóstol Pablo dice, Primera de Timoteo 4:12. ¿Quién me lo lee? Alguien que no haya participado. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén, gloria a Dios. Pero hermano, agreguémosle ahí, no solo en tu juventud, en ser adulto, en su vejez, en todo momento, en su niñez. Hay que ser ejemplo, y yo le digo eso a mis hijos, a pesar de lo chiquitos que son, tienen que ser ejemplo. Hay que ver una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. El apóstol Pablo le habló a un joven y le dijo, tu vida puede ser un ejemplo, tu vida puede contagiar fe. Amén, amén, y eso no amén. solo aplica a la juventud, aplica a todos. Dice, la fe que se vive es más efectiva que 1000 palabras. ¿Cómo se contagia la fe? Vas a irradiar paz donde hay caos, vas a hablar diferente, vas a decidir con propósito, vas a tener un espíritu distinto, vas a amar sin esperar nada, vas a demostrar que Jesús cambia todo. Amén, amén. Es poner la certeza y la confianza en Él. Hermanos, a mí me pasó algo 2 veces. Cuando yo vivía en Port St. Lucie, apliqué para un trabajo y, hermanos, llegué hasta la ronda final. Era en Fort Lauderdale. Yo vivía en Port St. Lucie, era en Fort Lauderdale. Y terminaron dándole el trabajo a otra persona. Y yo le pregunté a los que nos entrevistaron, yo dije, ¿me pueden decir que puedo mejorar? Yo estaba convencida que me iban a dar ese trabajo, hermanos. Y ella me dijo, la gerente distrital me dijo, usted no hizo nada malo, es más, usted es una de las mejores entrevistas que yo he tenido. La única razón por la cual la recibimos a ella es porque ella tomó un curso de liderazgo con nosotros y por ende tenemos que dárselo a nosotros. Pero yo lo único que le puedo decir es, vuelva a intentar, pero usted... No tengo nada que negativo que decir, y antes me dijo todo lo bueno que hice en la entrevista. Fueron 4 entrevistas con grandes hermanos, y yo
dije, wow, qué tremendo. Yo contaba, estaban buscando apartamentos y todo, pero Dios tenía algo mejor que era esta ciudad. Amén. Y lo curioso es que le dieron el trabajo a esa muchacha y a los 10 meses eliminaron ese departamento. Imagínense, hermanos. Era temporario. O sea que la respuesta no de parte de Jesús también es respuesta. Amén. Claro. Amén. Y nosotros no entendemos, a veces no entendemos eso. El Señor dijo no y yo simplemente lo acepté. Yo dije, tiene razón. Es como cuando tú vas a hacer algo y tienes muchos obstáculos. Ajá. Dios te está diciendo que eso no es conveniente. Exacto. para ti. Y te dice otra cosa, espera y yo te voy a dar algo mejor. Así es, pero a veces somos cabeza dura y no queremos escuchar, hermanos. Y curiosamente, hermano, esto pasó en septiembre del año pasado. Ya era Dios terminó dándome este trabajo aquí y en septiembre del año pasado ya me dijeron, yo le dije, ya mi hijo entró a kinder, ya estoy dispuesta a mirar otras oportunidades para un ascenso. Esto fue en septiembre del año pasado, hermanos, llegué a la 4ª ronda. Todos estaban convencidos que me iban a dar el trabajo. No. Todos. Y no fue así. Y yo dije, dos veces que le pasé esto, eso es muy ofensivo. Y yo dije, pero ¿sabe que no me quejé tampoco? Yo dije, bueno, Señor, tú dejaste claro. Y era una oportunidad donde el sueldo lo iban a incrementar unos $45,000. O sea, la decepción no fue cualquier cosa. O sea, yo dije, pero entonces Dios permitió que yo abriera esta empresa. Y me está yendo mucho mejor, hermanos. Porque Dios tenía algo mejor. Y hay que entender eso, Gloria a hermanos. Dios. Hay que entender eso. Hay que saber que Él tiene. Y ya para terminar, mis hermanos, la fe provee un ancla. En medio de las tormentas emocionales y desafíos es el puente que conecta las limitaciones humanas con el grande y eterno plan divino. En la vida cristiana la fe también se trata de caminar en la seguridad de las promesas de Dios, permitiendo que Él guíe cada paso y cada decisión. Hermanos, cada vez que decides obedecer al Señor, aun cuando nadie te vea, tu fe se está moviendo. Cada vez que tu vida refleja a Cristo, aunque sean detalles pequeños, esa fe comienza a contagiar a Amén, otros. amén. Jesús quiere despertar en ti una fe viva, mis hermanos, real, práctica y visible para poder transformarte y que pueda ser usado por Él para alcanzar a otros. Pero hermanos, ¿cómo asegurar la respuesta a una petición? Hermanos, cuando yo me aparté, yo crecí en la iglesia, yo nací, o sea, mis papás se ennoviaron en la iglesia. O sea, fui concebida en el evangelio. Pero yo a los 15 años mentalmente me aparté y ya a los 18 años físicamente me aparté de la iglesia. Pero sabe que la semilla que Dios usó mis papás para plantar en mí, nunca me desubiqué doctrinalmente. ¿A qué me refiero? Que yo estaba en el mundo, pero yo tenía muy claro que si yo moría, yo me iba a condenar. Pero eran más grandes los deseos de mi carne, hermanos, pero yo estaba muy ubicada. Y mis papás me dejaban claro que si yo no me arrepentía y no regresaba a los caminos del Señor, que si yo moría así, yo iba a morir sin Cristo. Hay padres que a veces, ¿cómo se dice?, le alcahuetean esas cositas a los hijos. No, hay que ser francos con los hijos, hermano, como fue mi mamá y mi papá, y por eso yo regresé. Pero hermanos, yo nunca me desubiqué doctrinalmente. Yo tenía muy presente que mi vida estaba en desagrado a Dios. ¿Qué pasa hoy en día? Que usted ve que los jóvenes se van de la iglesia, que se van los hermanos de la iglesia y dicen,
yo todavía tengo a Jesús en mi corazón. Uno no tiene que ir a la iglesia, uno no tiene que congregarse. Dios está conmigo. ¿Y qué pasa? No, yo le oro a Dios, como me dijo un caballero, todas las mañanas yo me levanto, leo mi Biblia, le dedico a tiempo a Dios y sigo adelante. Y yo sé que Dios está conmigo, pero no se congrega, no se somete a un pastor, no está hablándole a las almas. ¿Y sabe qué le dije yo a él? Yo le dije, usted dice que aquí, usted dice que eso está bien, que no hay problema. Usted siente que usted está bien. Pero ¿qué pasa? Que usted creó un Dios que no es el de este libro. Usted dice, Dios no necesita que yo vaya a la iglesia, Dios no necesita esto, tal. Y usted creó su propia imagen de una deidad que no va con la palabra. ¿Sabe a qué se le llama eso, hermanos? Idolatría. Cuando usted crea su propia deidad, su propio evangelio, su propia religión, su propia fe, su propia creencia, sus propias reglas, donde usted acomoda a Dios a su vida y no acomoda su vida a Dios, ya usted creó un Dios falso. Amén. Y ya esa fe es una fe, y lo creen con todas sus fuerzas, hermano. Muerta. Es una fe muerta. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo asegurar la respuesta a una petición? ¿Cómo asegurar la respuesta a una petición? El hermano Carlitos ahorita dijo algo muy cierto. Que hay que tener fe cuando pida a Dios, pero hay otro paso. Y este versículo sí lo voy a leer yo, 1 Juan 3:22. La respuesta es tan fácil. 1 Juan 3:22. La pregunta es, ¿cómo asegurar la respuesta a una petición? Y cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está pidiendo una acción, hermanos, una acción. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ya con esto concluyo, hermanos. Con eso concluye. Los mandamientos de Dios no es negociable. No es negociable. Y un caballero, un cliente me llamó que necesitaba que yo le hiciera unas vueltas, que fuera a ver a su mujer en la cárcel y todo esto, a mandar a notarizar unos papeles y todo. Y él pues está viviendo en unión libre con la dama, lleva tiempo yendo a una iglesia y no ha querido entregar su vida a Cristo. Y él lo dijo, porque yo a todo cliente que ven, yo le hablo de Dios. Él dijo, yo voy a la iglesia y todo. Y entonces él dijo, yo sé que la situación de mi esposa está en las manos de Dios. Y yo le dije, no, discúlpeme que sea tan cruda, pero eso está en las manos del hombre. Si usted no se ha entregado a Cristo, usted no le ha entregado su vida, entonces usted tampoco le ha entregado sus problemas. Por lo tanto, esto está en manos del hombre. Y entienda eso, porque si usted no lo entiende, usted va a quedar mal. Un poder de convencimiento erróneo es peligroso. Y gracias a Dios, yo nunca lo tuve. Yo estaba muy ubicada en que si yo moría sin Cristo. Y gracias a Dios que yo nunca me desubiqué, pero hay muchos que están desubicados, mi hermanito. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente todo ser humano tiene un 100% de vida. El 80% lo ponen en la vida terrenal, en los trabajos, la casa, problemas, etcétera, etcétera. Y le ponen un 20% a Dios, si es que le sobra. Sí. Y eso realmente está equivocado. Amén. Hay un refrán. Porque del 80%, ponele que gaste el 50% y el 10% lo pone mirando la televisión, mirando un partido de fútbol o qué sé yo, porque esa gente ignora a Dios.
pero cuando realmente la necesitan, entonces se acuerdan de Dios. Amén. Es como dice la hermana Lady, dijo algo muy bonito que me quedó marcado. Dijo, muchos buscan las bendiciones de Dios, pero pocos buscan el que las da. Y ahorita que usted habla de un fútbol, hermanos, les voy a decir algo chistoso que hizo mi mamá ya para terminar, ya que usted me hizo acordar eso. El fútbol, lamentablemente para el mundo, se ha vuelto una idolatría. Para los cristianos no, pero para el mundo sí. Y resulta que una vez estaba mi mamá, tenía que dirigir el culto y ese día jugaba Colombia con yo no sé quién, el mundial, hermanos, imagínense. Esto fue cuando ella estaba pastoreando con mi papá en Port St. Lucie. No me digan que con Chile, ¿no? No sé, hermano. Lo cierto es que el partido estaba sucediendo durante el culto y ella estaba notando que los hermanos estaban mirando y mi mamá sabía, ¿saben que mi mamá es regañona? Ella te dice, y ella estaba notando que la gente estaba desubicado y ella miraba que estaban viendo como partido así. Uy, mi mamá pasó al altar con un cinto, vamos a decirlo así, un cinto espiritual. Y dijo, muchos de ustedes en vez de estar en el culto honrando al Señor Jesucristo, están viendo ese puerco partido. Ojalá que Colombia pierda. Ay, bendito. Ojalá que pierda. Y si pierde, le daré gracias a Dios que perdió. Uy, los hermanos se asustaron. ¿Qué herejía está diciendo mi mamá? Ay, Dios mío. Pero hermanos, miren, fuera ya de broma, la fe de esos hermanos en ese momento estaba puesta en vez de en el Señor. Y ahorita en este último mundial, yo no sé qué, vi hasta hermanos de la iglesia poniendo en Facebook peticiones para la selección colombiana. Ore por sus hijos, pida petición, o sea, ¿qué es eso? Dice, Señor, llévenos nuestra selección colombiana, guárdela. Y yo, hermanos, por favor. Gracias a Dios aquí nunca yo he visto algo así, pero suele suceder, hermanos, y ya nos salimos de todo y los hice reír con el comentario de mi mamá. Pero hermanos, Dios me los bendiga y voy a pedirle al hermano Nelson que pase aquí y nos despida en oración. Este es mi pequeño mensaje, ojalá que les haya sido de agrado, mis hermanos. Se les ama. Amén. Claro. Si quieren. Cuando yo tenía cáncer, me tiraba en un asiento porque pierde uno todo. No tienes energía, o sea, uno quiere, pero no puede. Entonces yo me ponía a pensar, wow, Señor, uno humano quiere, puedes tener el dinero, la millonada, puedes usar el ser más inteligente, gracias a Dios, pero nadie, el único que te restaura y te da las fuerzas es Dios. Hay gente que dice, no, llévela al mejor doctor, pero a lo máximo, nada es comparado con la misericordia y la sabiduría y la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Él es el único que lo levanta. Amén. Uno quiere levantarse y no puede levantar ni una cuchara para comer. No tiene fuerza y uno quiere. Entonces ahí es que piensa, oh, qué grande y poderoso y maravilloso es Dios. Nosotros tenemos que estar es con Él, que Él es el que te abre caminos, te da fuerzas, te sacia. Él a mí me dio oportunidad de vida, porque yo no estaba preparada, como dice, sí, ya me muero y perdón y me voy. No, así no vamos a llegar al cielo. Es luchando, sacrificándonos, llevando su palabra. Y Dios le da a uno la oportunidad. Y por Él es que tenemos todo, vivimos, hacemos todo, porque nosotros no, la ciencia sí, gracias a Dios, porque por la ciencia y por las medicinas, pues, ayuda, pero todo viene de arriba. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Disculpen, hermano, que los- Gracias a Dios. Sí,
la fe, como dicen, pues yo he tenido mucho problema en esa área, pues a veces uno como que la quiere convertir en práctica la fe, pero no es así. Y yo le he orado mucho al Señor que me ayude a tener ese discernimiento, porque hay personas que de verdad yo las admiro, son de fe, y yo he luchado bastante en esa área. Y otro día les voy a contar algo que me sucedió en una de las tantos viajes cuando yo venía para acá, en las fronteras. Y yo era de fe supuestamente, pero hoy no, porque ya se avanzó el tiempo. Vamos a orar para hacer despedidos. ¿Me permiten una palabra? Sí. Sí, realmente eso es cuando tú le preguntas algo. ¿Cuál es el camino más difícil para ti y cuál es el más fácil? Todos van a decir, no, el de Dios es el más difícil. Y el otro, que es la vida terrenal, es el más fácil. Y eso que realmente está, porque los que dicen que el camino de Dios es difícil es porque no tienen la fe. Amén. Y no saben realmente qué hacer con su vida, porque andan buscando siempre lo más fácil, lo más cómodo. Amén. Ana, ¿te vas a cantar algún canto? Una canción, sí. ¿Algún canto de los viejos, de los coros libres? Como, Dar una canción. No, maybe so. ok, oremos. Ok, vamos a orar para hacer